Bueno, buenos días amigos de ACDA, compañeros, seguidores. Les agradezco que estén aquí conmigo el día de hoy. Voy a comentarles un poco un trabajo que he estado realizando en el último año. Es un trabajo fuerte sobre una investigación periodística en torno a la materia oscura y pues lo voy a hacer a través de esta charla. La titulé Y Dios dijo, hágase la oscuridad, la materia oscura, su historia, su influencia cultural. Amigos, mi nombre es Omar Borges, yo soy licenciado en física en la Universidad Distrital. Bueno, tengo varios estudios, una maestría, una especialización. Bueno, eso no viene al caso. Algo importante que quiero comentarles es, bueno, tengo unos redes sociales, ¿no? Física Increíble en YouTube, en Facebook estoy como Física Increíble uno, Twitter Física Increíble, y tengo un blog que he creado recientemente que forma parte de este trabajo investigativo que se llama físicaincreíble.com. Entonces los invito pues a que me sigan por todas las redes sociales. Y bueno, de antemano agradecer a Walter y a todos los compañeros de ACDA que me invitaron a esta conferencia, que es bastante interesante y que espero les guste mucho. Para mí ha sido un trabajo muy arduo, muy interesante. Bueno, sin más preámbulos, quiero comentarles un poco en qué consiste el trabajo. No uso mucho texto en las diapositivas, aunque bueno, en esta presentación tengo algo de texto en algunos puntos. Bien, primero comentarles que el objetivo de este trabajo es divulgar los aspectos que competen al concepto de materia oscura en la astrofísica moderna. ¿Sí? Y realmente el objetivo de este proyecto es articular las ideas que tienen que ver con la ciencia, la literatura, la televisión, la música, ¿sí? Y probar que efectivamente la materia oscura, como una estructura del conocimiento científico, puede permear o penetrar en diferentes facetas culturales, ¿sí? Y pues esto se presenta como una perfecta excusa para poder de alguna u otra manera entender algo de la ciencia, entender algo de la física, de la astrofísica, de la cosmología moderna. ¿Sí? Entonces básicamente ese es el trabajo que les voy a presentar. Hay algo interesante y es un trabajo estrictamente periodístico. Por supuesto tengo formación en física y eso me permite comprender ciertos fenómenos, ciertos comentarios que hacen los entrevistados y todos los documentos que trabajé en este proceso. ¿Mm? Bien, hay algo interesante, miren, la materia oscura surge como una idea que puede explicar de alguna manera la teoría del Big Bang. Todos conocen de alguna manera la teoría del Big Bang, esa teoría que insinúa que hubo una gran explosión o de alguna manera un gran Big Bang al inicio del universo y que constituyó y construyó todo lo que nosotros conocemos. Lo curioso de esta teoría es que está fundamentada en que existe un material que aún no hemos descubierto en primera instancia, que es lo que los expertos denominan materia oscura. La materia oscura en estos modelos cosmológicos de expansión del universo y de creación del universo en el Big Bang son modelos que dependen de esta idea de materia oscura. Esta materia oscura resultaría ser el 85% de toda la materia que existe en el universo. ¿Sí? Eso lo plantean los expertos, en este caso el doctor Mario Abadi de la Universidad de Córdoba, que es especialista en dinámica de galaxias y simulaciones computacionales. El profesor Abadi se prestó muy amablemente a hacer una entrevista conmigo y bueno, puedo confesarles que es una persona bastante interesante, eh, muy tranquila y es un personaje que tiene un lenguaje muy interesante para la comunicación de la ciencia a pesar de su formación tan fuerte en lo que es la astrofísica y la cosmología, ¿sí? ¿Qué nos deja esto abierto en la mente? Que es curioso que los científicos hablan de un origen del universo como un Big Bang y en ese Big Bang está y se origina la materia oscura, razón por la cual pues yo me atrevo a decir que entonces tal vez la ciencia insinúa que no necesariamente Dios dijo hágase la luz, sino hágase la oscuridad. ¿Bien? Entonces ese es un detalle bien interesante para que lo tengan presente en el proceso que vamos a ir desarrollando aquí en adelante. Ahora bien, hay una relación que se va a presentar entre lo que es la materia oscura y lo que es la cultura en general. Hace poco se acabó, bueno, ya hace un rato, ya hace un año largo, se acabó Game of Thrones, que era una serie bastante famosa y que pegó muchísimo, de las más famosas de los últimos años en la televisión. Entonces resulta que
HBO y la BBC están en busca de una nueva, o estaban en busca de una nueva serie que tuviera ese impacto, que fuera tan importante, que fuera tan trascendente, y decidieron apostarle a una serie titulada His Dark Materials o Materia Oscura. Esto, digamos, esta serie está fundamentada en la serie de libros, bueno, para que suene repetitivo, en la serie de libros de Phil Pullman, que es una trilogía de libros titulados también La Materia Oscura. Esta trilogía se centra un poco o está más enfocada como hacia la gente joven y trata sobre una sustancia llamada polvo, en este caso, y que esta sustancia llamada polvo tiene un poder de cohesión, ¿sí? Que incluso es el constituyente de todo lo que forma ese mundo utópico, ¿no? Entonces estamos hablando de que esta, este material genera una conciencia y una cohesión en el mundo de His Dark Materials de Phil Pullman. Este es un libro, una trilogía que ha sido bastante exitosa en los últimos años y que pues de alguna u otra manera se parece, en el caso del polvo se parece mucho a lo que es la materia oscura. Entonces por esa razón me parece interesante contrastar la materia oscura con lo que los expertos denominan en la actualidad materia oscura. La materia oscura es como una gravedad, como, bueno, produce gravedad, mejor, es un pegante, es una sustancia que mantiene unidos a los diferentes elementos de la galaxia y de las estructuras galácticas, ¿sí? Incluso así lo manifiestan los expertos, como en este caso resaltó Laura Baudis, que es una experta en astrofísica y cosmología y que tiene un artículo publicado en el año 2016 donde nos comenta de alguna manera cómo la gravedad se constituye como un pegante, un agente que genera cohesión en todo el universo, ¿sí? Hay algo interesante en todo el proceso, o algo irrelevante, es que todo lo que tiene que ver con filosofía y religión están aquí conectados, tanto en el relato de la materia oscura en la ciencia, como en el relato de Phil Pullman y el polvo, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tiene la ciencia realmente en la actualidad? Es que, pues si bien todos los modelos están fundamentados en la existencia de una materia que se llama materia oscura, pues el problema radica en que nadie ha visto esta sustancia, nadie ha podido detectarla, ¿sí? Por supuesto, eso es un problema que es de altísimo turmequé, digo yo, cuando se habla de ciencia, ¿sí? Está en el top de la física, en el top de la astrofísica, en el top de la cosmología. Bien, hablando de la historia de la materia oscura, pues para entrarnos un poco en lo que es la materia oscura, pues la materia oscura tiene orígenes primitivos, incluso podríamos hablar desde la Grecia antigua, eh, con personajes que dan cuenta de ciertos mundos alternos, cosas escondidas dentro del universo. Podría ser Filolado, Aristóteles, hablando del éter, hablando de la antitierra, bueno, un sinnúmero de circunstancias. En ese devenir histórico, la materia oscura se suele pensar, se suele hablar de que la primera persona que detecta la materia oscura es este personaje que aprecian acá en la diapositiva, que sería Fritz Zwicky, ¿sí? Fritz Zwicky no es estrictamente número uno, pero hoy no quiero entrar en detalles de eso, ¿sí? Voy a hacer un video pronto sobre la historia de la materia oscura y lo subiré a mi canal de YouTube. Tal vez estén interesados o después de esta charla los de interesados para que lo vean. ¿Mm? Por lo pronto les debo decir que Fritz Zwicky es un astrónomo suizo y es un personaje que tiene de alguna manera conexión con Edwin Hubble, que creó o encontró la expansión del universo, uno de los hitos más importantes de la cosmología moderna. Y Hubble hace unas medidas sobre la masa de un cúmulo muy conocido en la época que se llama el cúmulo de Coma. Pero entonces resulta que Fritz Zwicky detecta que no es compatible lo que él mide de la materia que él mide en ese cúmulo con la dinámica que tiene el cúmulo de coma, ¿sí? E incluso Fritz Zwicky para determinar el comportamiento del cúmulo de coma, que pues es una acumulación de galaxias, em,
decide hacer un estudio de carácter un poco más estadístico, pues porque el sistema está compuesto por muchos elementos, y utiliza un teorema que es el famoso teorema del virial, que es un teorema, digamos, para no entrar en muchos detalles matemáticos, es un teorema que relaciona la energía cinética o energía de movimiento de las partículas o de las galaxias que constituyen el cúmulo y la energía potencial producida por la fuerza gravitacional que, que generan estos objetos debido a su masa. El caso es que el teorema albirial garantiza que en un sistema en equilibrio la energía cinética promedio es la mitad o es del orden de la mitad de la energía potencial del sistema. Y también analiza una estructura matemática conocida como dispersión de velocidades. La dispersión de velocidades es simplemente un estudio de carácter estadístico y que mira qué tan distantes son los valores de las diferentes velocidades respecto al promedio de velocidades del sistema. A eso se le llama dispersión estadística. ¿Mm? En este caso, pues por supuesto está asociado a los componentes de carácter gravitacional, de la masa, del radio del sistema, bueno, varias variables dinámicas ahí. Hay un documento muy interesante que los invito a que lo busquen, se llama History of Dark Matter de Gianfranco Bertone y Dan Hopper, que fue publicado en el año 2016 y que relata la historia de la materia oscura, eh, que pues también como les comentaba va a ser un video que pues posiblemente les pueda interesar y que data o trata estrictamente la historia de la materia oscura. Hay personajes, hay muchos personajes en este camino, ¿sí? Pero pues realmente aquí voy a destacar como los que son más reconocidos realmente. Entonces, en segunda instancia aparece Vera Rubin y Ken Forman en los años 70. Estos personajes son de vital importancia, ya que después de un proceso desde los años 30, miren que con Zwicky, yo no lo comenté, pero esto es alrededor de los años 30. Cuando Zwicky encuentra estas problemáticas, cuando él encuentra que la dinámica, porque bueno, no les ha comentado, cuando encuentra que la dinámica de las galaxias del cúmulo de coma no son compatibles con lo que se espera y especialmente con la materia que se ve, que brilla, Fritschiki dice, parece ser que esto no puede ser explicado sino a través de una cantidad de materia que no podemos percibir dentro del cúmulo y que da cuenta de la dinámica de las galaxias. Porque si fuera solo por la materia que se ve, las galaxias no se estarían moviendo como se están moviendo. Entonces él insinúa la existencia de una materia oscura, ¿sí? Una materia que no podemos ver, una materia que es invisible ante los ojos, ¿sí? Entonces, ese comentario queda en el aire a través de esos 30 años, aproximadamente 30, 40 años. La materia oscura no es muy trabajada, no se toma en cuenta mucho en la astrofísica, realmente no hay ningún otro fenómeno físico que dé cuenta de la existencia de la materia oscura, así que pues es simplemente como un comentario que queda en el aire debido a nuestro amigo Zwicky. Hay procesos intermedios que hay en el camino que, como les comentaba, podrían ver en este video que les voy a compartir en YouTube. Pero en el caso de los años 70 aparece Vera Rubin y Ken Ford con un trabajo que es supremamente interesante y es, estos personajes encuentran que la velocidad de rotación de las galaxias, en este caso las galaxias espirales o galaxias de disco, ¿sí? Estas galaxias tienen un comportamiento que es exótico. ¿Por qué? Porque cuando se mira la rotación de las galaxias, es decir, cuando se mira la velocidad de rotación de las galaxias, se encuentra que la velocidad de rotación no es compatible con las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler son las leyes que nos dicen cómo se mueven los planetas en el sistema solar alrededor del Sol. Y particularmente, si ustedes recuerdan, los planetas que están más cerca al Sol se mueven con una mayor velocidad, mientras que los planetas que están a mayor distancia del Sol se van a mover con menor velocidad. Eso lo representa esta curva, esta gráfica A, que pueden ver ustedes acá. Esa gráfica lo que nos muestra es que la velocidad a medida que se aleja uno del Sol, o sea, que aumenta la distancia, la velocidad va haciéndose cada vez menor. Pero Vera Rubin y Ken Ford encontraron algo muy interesante y es que en las galaxias de disco las leyes de Kepler no se cumplen de alguna manera. ¿Por qué? Porque la velocidad cuando uno se va alejando del centro no va decayendo, sino se mantiene prácticamente
constante, la velocidad de rotación de las partículas que constituyen en este caso la galaxia de disco. En el caso del sistema solar, pues los constituyentes del sistema solar son los planetas. Entonces se hace esa analogía y se encuentra que no se cumplen las condiciones eh, físicas que establece la teoría clásica. Eso es un problema grave. Eso es un problema grave y Vera Rubin y Ken Ford lo reconocen. Ese mismo año, Ken Freeman, un contemporáneo, también astrofísico, plantea la existencia, plantea la posibilidad de que si esto se comporta de esta manera es porque la materia, la galaxia de disco, como en este diagrama, que sería esta estructura verde con este centro, generalmente las galaxias de disco tienen esta forma, un disco, pero en el centro tienen un bulbo o una esfera que tiene materia concentrada. Pero entonces Ken Friedman insinúa que es posible que la galaxia esté embebida o esté sumergida o esté dentro de un halo, como se ve esta, digamos, esta ilustración, esta zona grisácea, esta esfera, un halo que él denomina halo de materia oscura, ¿sí? Ese halo dominaría la dinámica de la galaxia de disco, ¿sí? Nos gobernaría la cinemática y dinámica de esa estructura. Hay algo interesante que no comenté y pues porque insisto que esta charla la estoy llevando en una dirección que bueno, ya la irán descubriendo y es, hay un descubrimiento en los años 40 que es fundamental, que es la línea de 21 centímetros que permite hacer investigaciones astronómicas, porque en estas temporadas se genera la radioastronomía y que permite hacer investigaciones en la línea de 21 centímetros, que es una longitud de onda asociada a las ondas de radio, ¿sí? Y de hecho la guerra, la Segunda Guerra Mundial, es una fuente que genera avances tecnológicos muy fuertes en esta dirección, en la dirección de transmisiones de ondas de radio y todo lo que tiene que ver con tecnologías de detección de ondas de radio. Entonces, resulta ser bastante interesante este trabajo. Esto también está en el documento que les comentaba, en el documento de A History of Dark Matter de Gianfranco Bertone y Dan Hopper. Así que insisto que deberían buscarlo online y leerlo. Está en inglés, 85 páginas de toda la historia de la materia oscura. Un trabajo bastante interesante. Bien, los orígenes. Siguiendo con los orígenes, tenemos a Yannick Méliès, que en el año 1985 él y su grupo de trabajo, es un grupo de francés de astrofísica, en este grupo, a la cabeza Yannick Méliès, descubren algo muy interesante en Abel 370, ¿sí? Que resulta ser un cúmulo de galaxias que generan un efecto conocido como lente gravitacional débil, ¿sí? El lente gravitacional débil es un evento que ya ha sido predicho por la teoría de relatividad de Einstein años atrás. Recuerden que la teoría de la relatividad de Einstein es planteada alrededor de 1915 y aquí ya estamos hablando de 1985, ya han pasado bastantes años, alrededor de 70 años, y eh, estas ideas de Einstein no habían podido ser probadas, pero el grupo de Méliès encuentra unas franjas, estas líneas, estas distorsiones, estas rayitas que se ven acá, estas distorsiones son predichas por la relatividad general de Einstein. Y parece ser que la única forma de poder explicar esa distorsión, conociendo, digamos, el cúmulo de Abel y conociendo la materia visible, la única forma de dar cuenta de eso es a través del efecto del lente gravitacional, pero para que esto se cumpla, Yannick Méliès y su grupo deciden o comentan que la única forma de que esto sea posible es que haya una gran cantidad de materia oscura dentro de este cúmulo, ya que con materia visible eso no sería posible, eso no tendría sentido porque la materia visible no daría la fuerza gravitacional para producir esas deformaciones. Así que Yannick Méliès afirma que de alguna u otra manera en esta estructura o esta estructura se encuentra dominada por la materia oscura. Ya Sandra Faber y John Gallagher en el 79 han advertido que el problema de la materia oscura era un problema realmente importante en la astrofísica y que no se le estaba dando la suficiente relevancia. ¿Por qué? Porque ya existían evidencias observacionales interesantes que daban cuenta de ese proceso. ¿Cuáles? La observación de Fritz-Zwicky sobre el cúmulo de coma, la observación de Vera Rubin y Ken Forman sobre la rotación de galaxias y
pues ya en ese momento eso se convertía en algo supremamente importante, estaba dando muestras de algo que no estábamos comprendiendo en el universo. Aquí tengo una ecuación. Esta ecuación lo que nos da es como cuál es la relación entre el ángulo de formación. Digamos, hay un rayo de luz que se proyecta desde la Tierra, pasa por el Sol y como el Sol es una fuente de gravedad considerablemente grande, pues va a deformar ese rayo. Eso es un modelo, eso es una regla, una ley predicha por la teoría de la relatividad general de Einstein. Y eso es lo que produce lo que se denomina el efecto lente gravitacional, que es que la luz es distorsionada o cambia su dirección debido al campo gravitacional producido por objetos masivos, en este caso el Sol. Y la ecuación que da cuenta de eso es esto, donde G es la constante de gravitación universal, la masa es la masa del Sol, R es el radio que tiene el Sol y C sería la velocidad de la luz, ¿cierto? En este juego siempre es importante la relación masa-luminosidad. La relación masa-luminosidad es un cociente que da cuenta de la masa y la luminosidad de un cúmulo de galaxias o de un sistema estelar. En este caso siempre se presentaba un problema con la relación masa-luminosidad, eh, y pues eso era lo que de alguna manera u otra le indicaba a los científicos que la materia oscura debería estar presente en estas galaxias. Bien, después de estas investigaciones y estos descubrimientos realizados por Vera Rubin y Ken Forman especialmente en los años 70 y después del descubrimiento de Yannick Melier, pues con este análisis bibliométrico muy simple, ¿sí? Se puede encontrar cómo históricamente en ese punto es que se genera el boom de la materia oscura. Antes había sido estudiada, antes había sido mencionada, pero realmente es en los años 70, iniciando los 80, que se empieza a trabajar fuertemente en lo que es la materia oscura, ¿sí? Eso digamos, es lo que quiere velar esta gráfica. Bien, amigos, ¿yo qué hice? Porque pues quiero contarles qué hice. Yo lo que realmente hice fue una investigación. Yo tengo formación en astrofísica, trabajé en dinámica de galaxias, hice un estudio sobre el origen de las galaxias satélite y la Vía Láctea ya hace un tiempo, y por supuesto en esos modelos yo usaba lo que es la materia oscura. Pero como sé que la materia oscura tiene sus problemáticas, me pareció relevante hacer un segundo estudio que no se enmarca estrictamente en lo científico, sino que también se enmarca en lo periodístico, en la comunicación, en la divulgación de la ciencia. Pues entonces me puse en la tarea de hacer un reportaje que tratara de la materia oscura. Y para eso consulté a expertos, por supuesto busqué fuentes, y mis fuentes principales fueron estos tres personajes. El profesor Leonardo Castañeda del Observatorio Astronómico Nacional de Colombia, que es experto en cosmología, gravitación, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con la astrofísica, él es conocedor, ¿sí? Él es doctor en astrofísica, en cosmología de la Universidad de Bonn. Tengo al profesor Mario Abadi, que también es experto en dinámica de galaxias y simulaciones cosmológicas. También es doctor, por supuesto, en astrofísica. Y tengo a la doctora Olga Requejo Mena del Instituto Corpuscular de Valencia. Y ella también es experta en todo lo que tiene que ver con cosmología y física de partículas asociada a la cosmología. Entonces, a la pregunta clave, ¿qué es la materia oscura? Es algo que es muy interesante porque los tres personajes asienten lo mismo y es, por ejemplo, el profesor Leonardo Castañeda nos dice, en este momento yo no le podría responder y creo que nadie le podría responder qué es la materia oscura. En el caso del profesor Mario Abad dice, es una pregunta bastante difícil y en realidad aún no se sabe. Y por el lado de la profesora, uno lo que encuentra es que ella responde que no se sabe exactamente lo que es la materia oscura. Esto es interesante porque de alguna manera la gente siempre suele creer que la materia oscura es algo que existe. Y pues los indicios, las evidencias que acabo de comentar históricamente, pues insinuarían que hay algo que no sabemos qué es. Pero no necesariamente es la materia oscura la respuesta a la pregunta. Podrían haber otras soluciones. Pero la materia oscura es como la forma más simple y mejor de resolver el problema. Porque si no es la materia oscura la que existe, entonces tocaría cambiar mucho lo que son las leyes de la física. Y eso, por supuesto, es un problema grave. Eso es un problema fuerte en la física. Entonces, algo que quiero también dejar claro es que si bien los científicos dicen que no saben qué es la materia oscura, no quiere decir que no hayan creado modelos, que no hayan creado técnicas para determinar su existencia, eh, e incluso que puedan decir que existe o no, ¿sí? Lo que pasa es que hasta que no se encuentre una evidencia directa
Porque miren que aquí hay un problema y es la detección directa o la detección indirecta de la materia oscura. La detección directa es ver la partícula, es tenerla en la mano, es de alguna manera sentirla. Pero uno de los problemas más graves de la materia oscura es que la materia oscura no emite radiación, no emite luz, luego entonces no la podemos ver y eso es un problema grave, ¿sí? Solo produce gravedad y de hecho cuando uno habla de detección directa o indirecta, ahí está el juego. La detección indirecta se ha hecho de muchas maneras debido a los efectos de gravedad que produce la materia oscura y lo dejo entre comillas porque pues la materia oscura podría producir por ejemplo el efecto de las curvas de rotación galáctica, ¿sí? Eh, es decir, creo que aquí puedo darle clic a esto para poder ver el video. Entonces miren cómo las curvas de rotación galáctica se presentan de una manera extraña. Y es, esta sería una curva de rotación kepleriana, perdón, o con las leyes de Kepler. Y miren qué interesante que la velocidad a medida que nos vamos alejando del centro va cambiando, darle play otra vez, va cambiando, va disminuyendo aquí. Eso es lo que se esperaría ver de una galaxia, pero eso no se ve, lo que se ve es esto, y es que la velocidad de rotación de la galaxia es tangencial o de borde, o la velocidad de las partículas girando de esta manera, siempre es la misma para todo punto. ¿Sí? Mientras que aquí sí se ve una reducción de la velocidad, aquí nunca se ve una reducción de la velocidad. Eso es lo que predice el modelo de materia oscura. Bien, entonces lo que les estaba comentando es, esos son efectos cinemáticos, eso es lo que se ve, se dice que eso es posiblemente debido a la materia oscura, pero pues nadie ha visto la materia oscura, solo se ven efectos gravitacionales. El lente gravitacional, esa distorsión de esos rayos de luz producido por la fuerza de gravedad, pues podría ser debido a la presencia de materia oscura, pero eso tampoco lo hemos podido ver, es decir, la materia oscura no la hemos podido ver, lo que hemos visto es este efecto. Y también está la radiación cósmica de fondo que resulta ser como el eco del Big Bang. Esa tiene unas deformaciones, unos punticos negros que parece ser que solo pueden ser explicados a través de la materia oscura. Voy a entrar más en detalle sobre estas cosas más adelante, así que lo digo así nomás. Pues, ¿de qué está hecha? Pues de partículas. Pero como no emite radiación, no hemos podido determinar qué tipo de partículas constituyen la materia oscura. Y por supuesto, insisto, queda entre comillas la existencia o no de la materia oscura, porque estos fenómenos podrían ser explicados o podrían tratar de explicarse desde otros enfoques. La materia oscura es tan desesperadamente buscada por la ciencia moderna que hay muchos experimentos que están en pro de ella, como el experimento Pamela, que es un satélite, o el Ice Cube, que está en tierra, el satélite Fermi, o incluso Dama Libra, que es uno de los experimentos más conocidos. Incluso encontraba yo una referencia, experimento recalcitrante, porque era un experimento que parece ser que había encontrado partículas de materia oscura por allá en el año 2006, pero que nadie ha podido reconfirmar ese supuesto descubrimiento de la materia oscura. Así que la materia oscura podría ser una linda hipótesis. A eso es que yo voy. Es una hipótesis. Es una hipótesis. Y hasta que no sea comprobada no podemos decir que la materia oscura existe. Algo que es supremamente importante aclararle a la comunidad en general, no solo a los académicos y científicos, sino a la gente que no está en el ámbito. ¿Mm? Bien, comentándoles un poco sobre los experimentos, pues son detectores de partículas que lo que hacen es pues efectivamente encontrar o medir ciertos efectos producidos por las partículas. Parece ser que las partículas de materia oscura, de llegar a existir la materia oscura, serían partículas que al interactuar y aniquilarse, porque podrían estar hechas de materia e interactuando con antimateria, al aniquilarse eso, esas partículas podrían generar una señal, ¿sí? Un fotón con cierta energía que estos aparatos están en capacidad de medir. Y esa sería la forma en que podría ser medida la materia oscura. En- Miren que aquí yo lo comento y dice, la materia oscura pues se puede hacer a través de, no se puede detectar a partir de la aniquilación de partículas de materia oscura. Este fenómeno se puede generar en el centro del Sol, en el centro de la galaxia, en el centro de la Tierra. Eso es un problema porque los neutrinos o partículas que se generan podrían venir de muchas direcciones. Generalmente experimentos que están bajo tierra lo que buscan es reducir ese ruido. Un poco de partículas, un sinnúmero de cosas que pueden llegar, pero la idea es disminuir ese efecto para poder detectar lo que se está buscando. ¿Sí? Ahí está el secreto.
pero pues hasta el momento ninguno de estos experimentos ha dado cuenta de la existencia de la materia oscura. Tengan presente que el experimento Dama Libra lleva ya alrededor de 12, 15 años en el proceso y hasta el momento no se ha podido dar cuenta de eso. Así que insisto que podría ser simplemente una linda hipótesis, como podría ser la verdad y no hemos sido capaces de encontrarla. Bien, ¿qué está oculto tras las sombras? Bueno, tengo curvas de rotación galáctica, ya habíamos revisado la gráfica, ya les había explicado un poco en qué consiste este problema. E incluso miren que el profesor Castañeda dice, los astrónomos esperaban ver que las estrellas giraran más lentamente mientras más se alejaban del centro galáctico. Pero para sorpresa de todos, las estrellas no giraban más rápido. Es lo que yo les estaba manifestando ya hace un rato en el video, que efectivamente eso no se presenta. ¿Sí? Y miren que es interesante porque las leyes de Kepler nos prueban algo interesante y es la velocidad, bueno, este es el periodo de rotación eh, de los planetas alrededor del Sol, pero aquí lo importante es el cálculo de la velocidad, porque es digamos, es el factor que determina la existencia o no existencia de la materia oscura. Entonces resulta que esta es la ecuación gravitacional que da cuenta del comportamiento de rotación de las galaxias o del sistema solar. Y miren que la velocidad de rotación debería de caer. ¿Por qué? Porque a medida que la distancia aumenta, como está en el denominador, pues va a hacer que la velocidad decaiga de esta manera. Pero como este efecto no se ve, entonces pues algo debería estar pasando. Y como solo hay otra variable en la ecuación, que es la masa, pues en la masa debería estar pasando algo raro. Algo como que la masa es tan grande, tan grande la masa que hay ahí, que no se puede ver, que es la que hace que la curva de rotación no decaiga de la manera en que lo plantean las leyes de Kepler. ¿Sí? Entonces este factor de masa sería el factor que hace que Fritz Zwicky, Vera Rubin y todos estos personajes asuman la existencia de la materia oscura para dar cuenta de todos estos fenómenos que estamos discutiendo hasta el momento. Otro efecto que ya había comentado es el efecto del lente gravitacional, ¿sí? Y bueno, aquí hago unos cálculos que permiten encontrar la ecuación que yo les mostré ya hace un rato, ¿sí? Y es que efectivamente, bueno, básicamente estas son unas ecuaciones de Galileo, ¿sí? Estas las ve uno en el colegio. Lo que pasa es que la gravedad no es constante siempre, como nos la enseñan en el colegio, sino que depende de una forma matemática que es esta, depende de la masa de la Tierra, que es la que produce la gravedad, y del tamaño de la Tierra. Entonces, la constante G, ese 9,8 que nos enseñan en el colegio, se define de esta manera. Y G grande es una constante fundamental en la física que se llama la constante de gravitación universal de Cavendish. Pero el punto al que voy es, miren qué interesante que con esta ecuación y conociendo el tiempo, ¿cuál es el tiempo? El tiempo aquí uno lo asume así. Aquí viene el rayo de luz y cuando el rayo de luz empieza a interactuar o cuando llega a la influencia de la fuerza de gravedad del Sol sobre el rayo, pues se recorre una distancia que va más o menos del diámetro del Sol. Entonces se mide desde aquí hasta acá y ese sería el tiempo que se calcula. ¿Por qué? Porque sería dos veces el radio, o sea, el diámetro de aquí a acá, y dividido entre la velocidad de la luz, que sería la velocidad que trae el rayo. Ese sería el tiempo en el que la influencia gravitacional del Sol va a deformar o va a cambiar la trayectoria del rayo de luz. Y bueno, estas ya son ecuaciones de distancia, arco, ¿no? Y entonces, haciendo esta sustitución, encontraríamos este valor. Bueno, y como el arco está definido como el radio por el ángulo, entonces el radio pasa a dividir y nos quedaría este ángulo. El ángulo de desviación. Ese ángulo se mide en radianes, ¿no? Este, por supuesto, no es el efecto estrictamente del lente gravitacional. El efecto del lente gravitacional es mucho más complejo, ya que este es solo un objeto que forma, digamos, el rayo de luz. Pero cuando se habla de un cúmulo de galaxias hay miles de objetos y, por supuesto, la presencia de la materia oscura en caso de existir pues que deformaría el rayo y cambiaría la trayectoria. Luego los cálculos que hay que hacer para hacer el efecto del lente gravitacional son mucho más complejos que este. Este es solo como una explicación sencilla para que se comprenda de qué se está hablando, ¿no? Estos son consecuencias de la teoría de la relatividad general de Einstein. Bueno, que aquí yo lo trabajé de una manera muy clásica para que fuera más fácil de entender. Hay otro fenómeno que es supremamente importante, uno de los fenómenos más importantes que se presentan y que son necesarios explicar a través de la materia oscura son la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo es una radiación predicha por George Gamow
en los años 40, alrededor de 1949, George Gamow plantea una teoría que se llama la teoría de alfa beta gamma con otros dos autores. Y ellos dicen que de ser el universo, haber estado en expansión, debería haber una especie de eco de ese Big Bang, de esa explosión, y ese eco es lo que se conoce como radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo fue descubierta de una manera muy curiosa porque fue pura suerte realmente el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo, que fue realizada por Arno Penzias y Robert Wilson en el 64. Estos tipos no estaban buscando la radiación cósmica de fondo. Estos señores eran ingenieros que estaban haciendo unos estudios con antenas de radio. Las antenas de radio de Penzias y Wilson eran muy potentes y generalmente ellos encontraban ruido en la antena, pero no sabían de dónde venía el ruido. Los tipos, pero este ruido, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene este ruido? Resulta que ese ruido viene de la radiación cósmica de fondo, pero ellos no sabían, ¿sí? Y de esa manera, y de pura suerte, descubrieron la radiación cósmica de fondo y estos señores se ganaron el premio Nobel de Física, si mal no recuerdo, en el 70, 71, se ganan el premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo. Esta radiación resulta ser nada más y nada menos que el eco del Big Bang. Así lo manifiestan el profesor Leonardo Castañeda y la profesora Olga Mena, que yo les he comentado que son parte del proceso de investigación periodística que realicé. Básicamente estos puntos azules, que los expertos llaman anisotropías, no son otra cosa que pozos o estructuras que se generan debido a la presencia de la materia oscura, ¿sí? Entonces, debería existir la materia oscura para dar cuenta de estos fenómenos. De lo contrario, pues podrían ser explicados a través de otras teorías, pero ya no de una manera tan sencilla. Luego, entonces, estos tres puntos, lo que son la curva de rotación galáctica, el lente gravitacional y la radiación cósmica de fondo, se constituyen en evidencias fundamentales de carácter indirecto para dar cuenta de la existencia de la materia oscura. Algo curioso sobre la radiación cósmica de fondo, pues que es el cuerpo negro más perfecto que existe. El cuerpo negro es un modelo teórico que plantean los físicos sobre la emisión de radiación. Por eso la mamá le dice a uno, mijo, no se ponga una camiseta negra cuando está en la playa. ¿Por qué? Porque se va a quemar, se va a calentar. Porque el cuerpo negro tiene una característica curiosa y es que toda la radiación que le llega la absorbe. Por eso es que cuando vayan a la playa no se pongan camiseta negra. Su mamá sí sabe de física, eso lo tiene clarito. Bien, ahora ese es el panorama de la materia oscura, pero el plus, o lo que a mí me interesa en este proceso investigativo, es también destacar la relación que tiene el modelo de materia oscura con la cultura, con los videojuegos, con los dibujos animados, con el heavy metal incluso, ¿sí? Y es dar cuenta de que si bien la materia oscura aún no se sabe si es realidad o no, porque es una hipótesis, es un modelo de la ciencia, esa idea ya se ha permeado, esa idea ya ha penetrado la cultura, ya la sociedad de alguna u otra manera la ha tomado como una realidad. Llegará un momento en que seguramente la ciencia la reafirme o la elimine, porque nunca pudo encontrar la famosa partícula que da cuenta de la materia oscura. Eso sí, como yo digo siempre, eso solo el tiempo lo dirá. El caso es que no es raro encontrar referencias en videojuegos, en literatura, en el heavy metal, incluso en los dibujos animados que hablen, que estén asociadas a la materia oscura. Y aquí sí hay algo que quiero leer literalmente y es un comentario que hace el señor Gustavo Ariel Schwartz en un artículo que tituló Literatura y Ciencia, hacia una integración del conocimiento. Este artículo fue publicado en el año 2018 y en ese artículo Schwartz manifiesta, la ciencia y la literatura o el arte son modos de explorar la realidad, estrategias para comprender el mundo. ¿Difieren en sus métodos? Sí, pero se asemejan en sus intenciones. Entonces algo que yo quiero destacar en este trabajo es que la ciencia, la cultura, el arte están asociados. No es una cosa que a veces nos venden como ellos por aquí y los otros por allá, no. Miren, hay algo que tienen en común esas dos facetas del conocimiento y es esa. Tienen métodos diferentes, pero siempre buscan las mismas intenciones, tratar de explicar este mundo, tratar de explicar la realidad desde perspectivas completamente distintas, pero el objeto de estudio es básicamente el mismo y eso es supremamente importante porque entonces en algún momento pueden haber puntos de convergencia entre la ciencia, la literatura y el arte y eso es lo que yo quiero también que ustedes comprendan en esta charla. Bien, vamos a empezar a hablar un poco de cómo la materia oscura aparece en diferentes facetas
como lo son los videojuegos en primera instancia. Entonces miren, en videojuegos famosos, porque no son cualquier videojuego, son videojuegos famosos, está por ejemplo Bomberman, que es un clasicazo de los años 80. Y aunque bueno, este ya es una versión más avanzada, que es Bomberman 64 de Second Attack. En este videojuego, los enemigos principales son un grupo que se llama VH Army y que utilizan generadores de gravedad para de alguna manera expandir la materia oscura y causar una devastación masiva sobre todo el universo y acabar con él. El objeto de Bomberman es evitar esta tragedia, ¿no? Entonces miren qué interesante porque ya estas personas hablan de la materia oscura, pero también la asocian a la gravedad. Luego, de alguna manera, se encuentra que el que crea el juego tiene un conocimiento básico, por lo menos, de lo que es la materia oscura y que está asociada a un efecto gravitacional, como los hemos discutido ya en la parte más técnica. Hay juegos famosos, Final Fantasy. ¿Cuántas personas jugamos Final Fantasy? Es un juego que jugué en PlayStation por allá en el año 99, 2000, y los personajes tenían poderes mágicos que estaban asociados a la materia oscura. Ya en la actualidad un juego famoso, League of Legends, es un clásico, es un juego muy interesante en donde hay peleas con diferentes tipos de personajes, magos, guerreros, y hay un mago que se llama Veigar. Veigar es un personaje que crea ataques con materia oscura, ¿sí? Entonces miren que incluso mágicamente también se trata y se habla de la materia oscura. Yo que juego League of Legends les digo que Veigar es un personaje supremamente difícil de matar. Está roto, dicen los que saben del juego. Ahora bien, hay otro personaje que es Mario Bros. Mario Bros es un personaje de videojuegos legendarios, de los personajes icónicos de los videojuegos. Y en Super Mario Galaxy él también trata y está cercano a lo que es la materia oscura, ¿sí? Voy a entrar más en detalle sobre Super Mario Galaxy. Miren que aquí tengo un video, les voy a compartir un minuto de este video para que lo vean. Bueno, voy a pausarlo ahí. Miren estas estructuras que se ven acá moradas, con esos colores exóticos. Esas estructuras serían lo que posiblemente en el juego llaman materia oscura. Ustedes deben tener presente que ahí se veía al inicio que Bowser, que en nuestro mundo, o digamos en el mundo latino, o incluso aquí en Colombia, ese personaje no era conocido como Bowser, sino como Koopa. ¿Sí? Koopa. Koopa creó un mundo de materia oscura, una fábrica, por supuesto para sus fechorías. Y entonces Mario Bros va en busca o en rescate de la princesa Peach, porque recuerden que Mario Bros gira en torno al rescate de la princesa Peach. Incluso yo aquí lo destaco, miren. Es un juego que inicia en los 80, que todos lo jugamos, y que cuenta la aventura de un par de fontaneros, porque son dos hermanos, Mario y Luigi, y que tratan de rescatar siempre a la princesa Peach. Y eso lo hacen a través de, bueno, sus aventuras viajando en diferentes mundos. Entonces, en esta entrega de Super Mario Galaxy, que es un juego lanzado en el año, si mal no estoy, 2007, para Wii, en este juego Mario tiene que enfrentar a Koopa en diferentes mundos, pero ya como es Galaxy, pues es a través de toda la galaxia. Y en esta galaxia hay un mundo de materia oscura. Por supuesto, el creador del juego tiene claro que la materia oscura es un componente de la física, de la astrofísica, de la cosmología que está asociado a las galaxias, ¿no? Y entonces resulta interesante eso. Perdón, me salté el video, pero voy a ir otra vez ahí. Lo que quiero que vean es en esta parte del juego que es muy interesante es la materia oscura deforma o afecta la gravedad, por eso ahí esas flechas indican la dirección del campo gravitacional o el campo gravitatorio dentro del juego, ¿sí? Entonces Mario tiene que aprender a defenderse de eso. Cuando Mario toca la materia oscura muere instantáneamente. ¿Mm?
Entonces, miren qué interesante todo lo que puede uno conectar con la materia oscura y desde los videojuegos, ¿sí? Entonces, digamos eso por ese lado. Algo que quiero comentarles es, miren, el profesor Leonardo Castañeda afirma, la materia oscura no parece tener ni las cargas ni las interacciones de la materia ordinaria, que es detectada por su emisión de fotones que viajan a años luz para ser observados a través de los telescopios. Los únicos efectos medidos en la materia oscura hasta ahora son sus efectos gravitacionales. Entonces, miren que aquí pasa algo interesante. Si la materia oscura no ha sido vista, si nunca ha sido percibida porque no emite luz, entonces en el juego hay un problema y es que la materia oscura tiene un color. La materia oscura no podría tener un color. De hecho, sería más fácil pensar que la materia oscura es transparente, ¿sí? Y no con un color púrpura, ¿sí? Entonces, digamos que en ese caso el juego falla de alguna manera. Pero hay algo que es muy interesante en el juego y es que destaca que la materia oscura está asociada a los efectos gravitacionales o campos gravitacionales y eso está claro y aquí se pone en evidencia en el video cuando Mario, miren cómo Mario tiene que enfrentar diferentes campos gravitacionales en diferentes direcciones y eso se presenta específicamente en el mundo de materia oscura. Entonces miren que es muy interesante esa conexión entre el videojuego y la realidad. En el videojuego está claro que la materia oscura está asociada a la gravedad y por supuesto nosotros que lo hemos venido discutiendo, pues tiene mucho sentido eso. ¿No? Bien, la materia oscura también aparece en la televisión. Puede aparecer de muchas maneras. Puede aparecer como por ejemplo, programas famosos como Futurama, Yu-Gi-Oh! De X-Files, ¿sí? Esos programas tratan la materia oscura de maneras completamente diferentes. Por ejemplo, en Futurama, Mordelón, que es este personaje que se ve ahí, la materia oscura es una sustancia utilizada como un combustible en las naves estelares del espectáculo, es decir, las naves espaciales de Futurama usan un combustible que es la materia oscura. Eso es una cuestión del futuro que uno podría pensar que es una tontería, pero que no necesariamente lo es. Es interesante, es muy interesante eso. En Yu-Gi-Oh! Hay una carta, quien no ha jugado Yu-Gi-Oh! Yo jugué Yu-Gi-Oh! Mucho tiempo y esas cartas pues tienen personajes que tienen poderes mágicos y bueno, y tienen habilidades, y hay cartas de trampa, de magia, en fin. El caso es que hay una carta que es la número 95, que es el dragón de materia oscura y de ojos galácticos. Miren cómo se relaciona la materia oscura con las galaxias. Y esta carta pues tiene ciertas habilidades, ciertos poderes. Incluso recuerdo yo que esa carta es prohibida en algunos juegos porque pues es demasiado poderosa. Y tenemos una historia de los Expedientes Secretos X, una serie famosa de los años 90, en donde hay un personaje, en este caso el doctor Chester Ray Banton, que se expuso a la materia oscura y eso hace que su sombra rompa cada molécula de lo que entra en contacto con ella, convirtiéndolo en un charco negro y azul de energía pura. Entonces, aquí se le asocia un poder a un humano que está conectado con la materia oscura. Por supuesto, estas son versiones completamente eh, de ciencia ficción, pero la ciencia ficción puede estar dando vestigios de una realidad futura. Yo no puedo decirles a ustedes que la materia oscura va a hacer que la gente se vuelva mala. No les puedo decir que la materia oscura sea un combustible, eso no lo podemos decir, pero cosas que han estado en el pasado han podido dar cuenta, ciencia ficción del pasado ha podido dar cuenta de este futuro. Así que la ciencia ficción de este presente podría estar dando cuentas de una ciencia del futuro, eso no lo sabemos. Bien, miren que en Futurama, porque voy a entrar estrictamente en Futurama, la materia oscura juega un papel súper fundamental. Quiero que veamos un minuto y medio de la serie para que detecten cómo funciona la materia oscura en este ámbito. Entonces, démosle play a esto. Bueno, jamás lo sabrás si no lo intentas. Yo no sabía si podía tragarme una pelota e hice mi mejor esfuerzo. Y mira, esa no es. Ah, ahí está. Advertencia, se agotó el combustible de materia oscura. Esa no es una advertencia. Una advertencia debe hacerse antes de que pase algo malo. Advertencia, los motores se detendrán en un segundo. Así está mucho mejor. ¡Wow! Este vecindario espacial se ve muy peligroso. ¡Rock and roll! Oigan, ese punk se robó el adorno de nuestra nave. Nadie sabrá que tenemos el paquete de lujo. Necesitamos materia oscura y rápido.
Fry, revisa la caja de Mordelón. Tal vez dejó un regalo. Entendido, capitana. Sí, nunca me sentí tan feliz de ver popó. Bueno, tal vez una. ¡Cállate el trasero! $9.99 la novena potencia por bola. ¿Puedes creer el precio de la materia oscura? Sería más barato llenar el tanque con esperma de ganadores del premio Nobel. Compra total de materia oscura, $632.14. Si pasa rápido, recibirá un cargo. Eres una... Hoy. Bueno, ahí está que la materia oscura también forma parte de la ficción y miren cómo en Futurama la materia oscura resulta ser un combustible, ¿no? Pues de pronto los que no hayan visto Futurama, pues Futurama gira en torno a la historia de Philip J. Fry, que es el personaje ese que se estaba buscando las bolas en el cuerpo, y él resulta ser un repartidor de pizzas que cae en una cámara de criogenia por allá en el 99 y que queda encerrado ahí durante 1000 años y en el 2099 sale de la cámara de criogenia y bueno, pues Futurama gira en torno a las aventuras de Fry en ese mundo, que es un mundo pues completamente distópico, es una locura, ya la tecnología y la ciencia están en otras facetas completamente distintas a las contemporáneas, ¿sí? Pero entonces miren qué interesante. Podemos contrastar lo que dicen los científicos, lo que dicen los expertos de la materia oscura respecto a lo que pasa en Futurama. La profesora Olga Requejo dice, el denominado efecto Wigler. Ah, bueno, lo que pasa es que miren, bueno, esta película se llama El juego de Bender, ¿no? Esta parte es de la película, no es de la serie. Y la película gira en torno a que después de este evento, ellos le comentan al doctor que la materia oscura está muy cara. Y entonces ellos deciden hacer un viaje para quitarle el poder a mamá, así se llama este personaje, a mamá de controlar el precio de la materia oscura. Y para eso lo que van a hacer es destruir la materia oscura. En ese viaje ocurren un sinnúmero de cosas con la materia oscura. Pero el caso es que en ese viaje Bender se enloquece y parece ser que es producido por alguna circunstancia asociada a la materia oscura como produciendo alucinaciones y percibiendo las cosas de una manera distinta. Entonces resulta que eso se puede asociar un poco a lo que tiene que ver con la materia oscura. ¿Por qué? Porque miren, la profesora Requejo dice, el denominado efecto Willensin o lentes gravitacionales débiles es un efecto físico que produce una distorsión en las imágenes de las galaxias debido a la presencia de materia oscura. Entonces yo les pregunto, ¿será un acierto de Futurama hacer referencia a la distorsión de la percepción de la realidad que tiene Bender cuando interactúa con la materia oscura? Entonces miren que es interesante porque nosotros ya hemos discutido el efecto del lente gravitacional, pues sí, eso distorsiona lo que se ve, o sea que lo que se ve no es estrictamente lo que es, porque la materia oscura actúa como un lente, entonces distorsiona un poco la imagen de lo que se ve. Eso es como cuando uno mira a través de un vidrio, ¿no? A través de un vidrio grueso, pues la imagen se ve como distorsionada porque es un efecto de lente. Entonces, bueno, pues no sé, podría ser que estén haciendo referencia a esa distorsión, como no. Pero lo cierto es que nos hace pensar en la materia oscura de la manera en que yo los invito a que la piensen. Y hay un artículo muy interesante que se llama El cine y ciencia de la mano, que fue publicado por Ana Rivera. Ella es historiadora y experta en estos ámbitos de la cultura y ella comenta lo siguiente, han sido para muchos futuros científicos su primer punto de contacto con la civilidad científica, aunque fuera en su versión más irreal, loca y verosímil. Aquí hace referencia a ella que la televisión y el cine han sido fuentes de inspiración para muchas personas para estudiar la ciencia, para entrar en el mundo de la ciencia. Entonces, pues esto es una excusa perfecta para que noten que podría producir ese efecto en ustedes y yo espero que en algunos de ustedes esté produciendo ese efecto, que se enloquezcan, vayan a estudiar física, astrofísica, cosmología y bueno, cualquier otra cosa que esté asociada a la ciencia. Hay otras formas de adentrarnos en la materia oscura, como lo son los libros, no sé, Star Trek, Ghost Legion, Gintama, que son libros o relatos, digamos, de ciencia ficción, por supuesto. Star Trek, pues es escrito, pero también es llevado a la televisión, y en esta novela de Star Trek, Christy Golden lo que hace es una trama que involucra la materia oscura y la materia oscura es corrupta, o sea, así de por lo que es negra, entonces se le asocia a la maldad y pues lo que hace es amenazar a destruir todo el universo. En Ghost Legion, que es un libro de la serie de Star of the Guardians de Margaret Weiss, describe formas hechas de materia oscura, pero ya estas formas tienen vida y tienen el poder de volar y alterar la gravedad porque están afectados por la materia oscura, ¿no?
Y Gintama, que es un anime, hay un personaje muy curioso que cuando come huevos se convierte en materia oscura. Bueno, pues es una forma jocosa de acercarse a la materia oscura. Entre estos relatos hay un relato muy bueno que es de Larry Niven, que se llama Ringworld's Children, ¿sí? O El Mundo Anillo. Eso es un mundo futurista, ¿sí? En donde hay unos personajes que viven en un mundo que se llama el Mundo Anillo. Y relata las aventuras de Luis Wu y otros personajes viajando a través del espacio y tratando de cuidar el mundo o el Ring World porque pues se presentan guerras por ciertas circunstancias ahí políticas. Pero entonces ahí lo chévere es mirar cómo se trata la materia oscura. La materia oscura en este relato que es de ciencia ficción es muy interesante porque habla de la materia oscura como una mancha de neón que se está corriendo sobre el aceite, que así se percibe, y eso de una nos hace pensar un poco en el efecto del lente gravitacional, esas manchas, esas distorsiones que presenta la materia oscura o genera la materia oscura sobre la materia visible o sobre la radiación. Entonces miren qué interesante. También dice que la materia oscura no se percibe en un espacio normal, sino en un hiperespacio, ¿sí? Y que se acumula alrededor de las estrellas. Esto es chévere porque se parece un poco a lo que yo les hablaba a ustedes del halo de materia oscura. La materia oscura trata de envolver estructuras y podría ser ese halo de materia oscura, pero sobre, en este caso, sobre las estrellas, ¿sí? Produciendo un efecto o pozos de potencial gravitacional que más adelante se van a asociar a algo científico. También parece ser que eso hace más masivas a las galaxias, cosa que nosotros ya lo hemos discutido. También insinúa que la materia oscura es un ecosistema perfecto para albergar depredadores que devoran las naves que viajan a hipervelocidades. Bueno, esto ya es un poco más fantasioso, habla de animales, de seres exóticos hechos de materia oscura. En fin, ahí se queda esa idea. Pero miren cómo lo podemos asociar con la ciencia. Por ejemplo, la profesora Requejo comenta, el lente gravitacional débil produce una distorsión de las imágenes de las galaxias debido a la presencia de materia oscura, cosa que parece ser lo que dice Niven en el caso del aceite, ¿sí? Como esa pintura de neón regada sobre aceite, esas deformaciones. Esto parece indicar un acierto de Rayleigh Niven en su historia. Y para Niven las estrellas se encuentran rodeadas de materia oscura. Y miren lo que dice el profesor Castañeda respecto a eso. Dice, la materia oscura crea pozos en los cuales la materia visible se compacta y crea las estrellas. Entonces, pues podría ser que Larry Niven esté hablando de ese efecto. En consecuencia, lo planteado por Ringworld es compatible con una realidad científica. Pero entonces miren cómo a partir de un relato literario, de un programa de televisión, de un videojuego, uno puede conectar con la materia oscura. Por último y no menos importante, a nosotros que amamos el heavy metal, pues en el heavy metal o en manifestaciones musicales también se encuentra la materia oscura. Incluso hay una banda de metal industrial noruego, pesada así, hardcore diría uno, que canta sobre la materia oscura. E incluso el título del álbum es Materia Oscura Fría, ¿sí? Es más, para no dejarlos con la duda, voy a reproducir la materia oscura, cómo sonaría. Oigan la materia oscura. Voy a adelantarlo un poco. Ya se pone más oscura la cosa. Un poco más adelante. Y ya hay pedazos donde se pone muy metalero. Así suena la materia oscura. Bueno, ok, amigos, sigamos con el asunto. Bueno, el caso es que esta banda titula su álbum Cold Dark Matter o Materia Oscura Fría. Eso es interesante porque la materia oscura fría sí existe. Es decir, es un planteamiento científico verídico. La materia oscura se constituye en un modelo fundamental y que da cuenta de la expansión y evolución del universo según las teorías científicas modernas. Miren que la profesora Requejo dice, en un universo con materia oscura fría, primero se forman las estructuras galácticas más pequeñas y luego las más grandes. E incluso el profesor Abadi dice, el modelo de materia oscura fría es más atractivo y ha sido un modelo más robusto para explicar muchos resultados, no solo a bajas escalas, sino también a escalas grandes del universo. Bueno, pero bueno, pues les digo que la materia oscura fría. La materia oscura fría es pues materia oscura que está hecha de partículas y resulta que los científicos clasifican a la materia oscura dependiendo de la velocidad que tienen las partículas que la constituyen. Es decir, si la velocidad es alta, se llama materia oscura caliente. Si la velocidad es más o menos, es materia oscura tibia. Y si la velocidad es baja,
entonces se llama materia oscura fría. Las simulaciones y los cálculos indican que la materia oscura debería ser materia oscura fría, es decir, materia que está viajando a bajas velocidades, y esa materia oscura sería la que da cuenta de la existencia de los objetos y estructuras en el universo que conocemos actualmente, ¿sí? Entonces, pero miren cómo podemos asociar el nombre de la banda. La pregunta es si el tipo que monta el nombre de la banda conoce la materia oscura, es un científico, es un investigador, porque recuerden que eso no sería raro. Si ustedes recuerdan, el guitarrista de Queen también es experto en astrofísica y cosmología y pues es rockstar. Así que no sería raro que de pronto nuestros personajes que también están en una banda de metal conozcan sobre la materia oscura y pues puedan dar cuenta de eso a través de sus títulos y canciones. ¿Listo? Una forma de manifestar la materia oscura. Entonces, amigos, ese es parte del proceso que les estoy vendiendo. Y está Les Fiction, que es un relato más futurista, pero que también está asociado a la materia oscura. Y curiosamente, la literatura, la ficción siempre asocia la materia oscura al mal, pues por aquello de la oscuridad y todo eso, ¿no? Entonces, miren qué interesante cómo uno puede encontrar relaciones entre lo que es la ciencia, lo que es la literatura, lo que es la cultura. Amigos, voy a leerles un poco acá y es ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué nos depara el futuro después de haber hecho este viaje a través de la materia oscura? Lo voy a leer tal cual dice. Mientras la sociedad sigue su camino hacia el futuro, la ciencia enfrenta grandes retos, pero aún no se han encontrado ni el más mínimo vestigio de la partícula de materia oscura. No obstante, determinar la existencia de la materia oscura podría cambiar para siempre la concepción que se tiene del universo, porque las implicaciones que tienen estas problemáticas son bastante profundas. Eso indica el profesor Abadi en este caso. La correlación entre ciencia y arte puede ser empleada en el ámbito educativo para permitir la comprensión al público en general de la ciencia, esto con el fin de reducir la brecha existente entre las ciencias exactas, la filosofía y las ciencias humanas. Parafraseando a Schwartz, la cultura y la ciencia ya no pueden darse la espalda. Además, para que la ciudadanía tome como realidades científicas las hipótesis de la ciencia, eh, para que la ciudadanía no tome, perdón, como realidades científicas las hipótesis de la ciencia, se hace necesaria una buena educación en ciencias por parte del Estado. James B. Conan, que es un autor que yo amo, dice en su libro La comprensión de la ciencia, mi insistencia en pedir un mejoramiento de la educación científica del profano se apoya en la necesidad que se aclare, en la necesidad de que se aclare el pensamiento popular acerca de los métodos de la ciencia. ¿Sí? O sea, la gente debe comprender qué es la ciencia. Sin duda alguna, el concepto de materia oscura es muy importante en la ciencia moderna. Es interesante ver cómo en diferentes ámbitos de la cultura se percibe de manera distinta. Hay mucha ficción en las artes, la literatura y el cine. A pesar de ello, la ficción allí generada puede estar dando señales de un futuro inesperado. Tal vez en la próxima década la ciencia descubra la existencia de la materia oscura o simplemente la descarte. Como decía yo al principio, solo el tiempo lo dirá. Pues listo, amigos. Amén. Muchas gracias. Algunas referencias sobre algunos expertos y sobre alguna bibliografía que de pronto estén interesados en revisar. Pues ya digamos, quedo abierto a sus preguntas o inquietudes y pues bueno, ya responderemos a ellas. Muchas gracias.